Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Bienvenidos al microprograma Región en Acción por T-Vial. Mi nombre es Catherine Alcázar y hoy vamos a hablar sobre los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Para ello contamos y agradecemos la presencia del inspector Raúl Dueñas, inspector de trabajo de la Superintendencia Nacional Laboral, SUNAFIL. ¿Cómo está, inspector? Bienvenida a T-Vial. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, ya no responder las preguntas que en función a este tema que vamos a tratar hoy día, que esperemos sea de bastante ayuda para los trabajadores y la población. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación y estar en este momento con nosotros, porque nuestro país es, digamos, conocido por tener una alta tasa de informalidad laboral. Muchos trabajadores no tienen contratos de trabajo, no gozan de beneficios laborales, derechos fundamentales, y para ello pues les vamos a brindar todas estas recomendaciones, esa información para que puedan estar prevenidos ante cualquier infracción que pueda cometer el empleador. Inspector, ¿qué son los contratos de trabajo sujetos a modalidad? Los contratos sujetos a modalidad son figuras jurídicas que la ley ha establecido, el Decreto Supremo 003-97-TR, en la cual ha regulado 9 tipos de contratos modales, ¿no? Necesidad de mercado, suplencia, intermitente, sujeto a modalidad, el mismo nombre también hay uno de esos, reconversión empresarial, emergencia, ¿no? Ocasional. Y estos contratos se diferencian unos de otros en razón de que pueden ser utilizados para una situación muy en concreto y y tienen también un tiempo de vigencia en su uso por parte del empleador. Pero por sobre todo los contratos sujetos a modalidad, independientemente del tipo que sean, de estos 9 que están regulados en la norma, es un acto formal, es decir, para que yo pueda identificar este contrato tengo que tenerlo en un documento en donde se van a especificar todas las condiciones de trabajo y por lo tanto para que ese documento ya tenga valor tiene que estar suscrito tanto por el empleador como por el trabajador. Por el empleador por las condiciones de trabajo y por el trabajador porque acepta esas condiciones. Entonces nace un vínculo laboral y hay que tener en claro que estamos hablando de un contrato de trabajo, un contrato laboral que es totalmente diferente a un contrato civil que está regulado en el Código Civil. No es lo mismo. Este contrato laboral modal en sí, efecto 1, vínculo laboral, y nacen derechos y obligaciones. De obligaciones por parte del empleador y derechos para el trabajador. Y hay que tener en cuenta que un contrato modal, para que su valor y no sea dejado sin efecto, es que debe utilizarse bajo las condiciones que para cada tipo de contrato la ley ha establecido. Por ejemplo, el contrato de necesidad de mercado solamente puede ser utilizado siempre y cuando exista una causa relacionada de manera que tenga naturaleza imprevisible y coyuntural. Si no es imprevisible ni coyuntural, no puedes utilizar ese contrato. Por ejemplo, ¿cuál sería, en qué caso se aplicaría ese tipo de contrato? A ver, necesidad de mercado, imprevisible y coyuntural. Un hotel que tiene su servicio de cafetería, ¿cierto? Y solamente tiene un cocinero y 3 mozos. Listo. Ese hotel resulta que gana una buena pro y es elegido para una convención en donde van a venir 1000 personas. Va a necesitar más personal. Exacto, donde le van a brindar desayuno, almuerzo y cena en el hotel. Entonces 1000 personas más las comisiones que van a venir cada uno son 2000, 1500, 2000. Lógico, un cocinero y 3 mozos no se van a abastecer. Ya va coyuntura. 1, 2, imprevisible, porque esa cantidad de personas van a necesitar un tipo de servicio. Entonces, ahí está mi coyuntural e imprevisible. Entonces, eso me va a permitir utilizar el contrato de necesidad de mercado. ¿Por qué?
Ahí va la naturaleza temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar ese congreso, en fin, convención? 15 días. Entonces, lo puedo contratar por 15 días. Pero acá hay otro, condición que debe figurar en el contrato, que no solamente yo puedo utilizar el nombre y esté en la situación coyuntural e imprevisible, sino que yo debo esa situación esbozarla y consignarla en el contrato de trabajo. Si no está, ¿y eso cómo se llama? Causa objetiva. Si no está esa causa objetiva, el contrato es nulo y se vuelve la relación indeterminada. Recordemos que la ley primigenia la naturaleza laboral, la relación laboral como de naturaleza indeterminada. Las excepciones a la indeterminación son los contratos modales. Los contratos modales. Ahora, ¿los contratos solamente se celebran de manera escrita? No. El contrato modal, lo que acabo de comentar, por mandato de la norma, al ser formal, tiene que ser escrito. Pero ¿qué pasa si yo trabajo contigo o con una empresa, tú prestas servicio y nunca firmo contrato? Me pregunto, ¿estoy contratado? ¿Soy trabajador si nunca firmo contrato? La respuesta es, si eres trabajador. Al no firmar contrato quiere decir de que tu relación laboral es indeterminada. Y la ley, la relación indeterminada, la ley no obliga a que se formalice. Sencillamente se da. Y al ser indeterminada, la única obligación es que te registre en la planilla como indeterminado, es decir, no firmas contrato, no renuevas y te brindan todos tus beneficios. Así, por lo tanto, la indeterminación, la relación de la naturaleza indeterminada puede ser verbal o escrita. Verbal o escrita. Ahora también es importante mencionar los tipos de contrato en cuanto a tiempo, ¿no? Porque está claro, ese contrato indeterminado y el temporal. Claro, el contrato temporal es en función al tiempo. Yo te puedo contratar por 3 meses, por 6, un año, por un mes. Pero ojo, regreso a la causa objetiva. Si yo te contrato por un mes, tengo que explicar por qué te contrato por un mes. Si yo te contrato por 3 meses y utilizo un contrato de los 9, tengo que explicar por qué por 3 meses y por qué estoy utilizando ese contrato. Y acá otra vez lo recalco, si no está eso en el contrato, la relación es indeterminada. Indeterminada. Y ahora, por ejemplo, hay muchas personas que trabajan durante muchos meses, muchos años y digamos tienen esos pequeños contratos por 3 meses, un mes, 2 meses. ¿A partir de qué tiempo el empleador tiene la obligación de formalizar o incluir en una planilla a un trabajador para brindarle una estabilidad laboral también? Claro. Hay 2 preguntas en uno. A ver, ¿yo puedo utilizar un contrato por el tiempo como empleador o que me dé la gana? No. La ley ha establecido que tú puedes utilizar un tipo de contrato modal por un tiempo determinado. A ver, el contrato intermitente solamente lo puedo utilizar por 3 años. El contrato de suplencia por 5 años. El contrato de necesidad de mercado por 5 años. ¿Puedo utilizar durante mi tiempo de vida laboral como trabajador distintos contratos? Sí. Entonces voy a ser un trabajador temporal de por vida. No, porque la ley te dice, utiliza N tipos de contrato, pero solamente la sumatoria de ellos, 5 años. No puedo. Ahora, de repente me preguntas aquí, ¿qué pasa si excedo los 5 años? Indeterminado. Respondiendo a la otra pregunta, la formalidad me obliga a que el contrato, el trabajador inmediatamente tenga que registrarlo en la planilla. Esa es la conclusión de la formalidad. El contrato es un paso. El paso 2, registrarlo en la planilla. Así sea por 2 meses, 3 meses. Un día. La ley te obliga al trabajador a registrar en la planilla, el empleador está obligado a registrar en la planilla al trabajador dentro del día hábil siguiente de haber empezado a trabajar. Lo que es muy positivo porque la anterior norma, porque ha sido modificada, la anterior norma lo decía expresamente dentro de las 72 horas, pero ahora es dentro del día que ha empezado a trabajar, dentro del día hábil. Claro, ahora hay muchas empresas,
hace unos meses que escuché el tema de decir que, por ejemplo, hacen sus prácticas, su tiempo de prueba, ¿no? Pasan un tiempo de prueba de 3 meses y recién te incluyen planilla. ¿Eso es correcto? Falso, de toda falsedad. Esa es una teoría que viene de hace mucho tiempo, que todas las empresas han mal utilizado. Recordemos que los tiempos han cambiado. Ahora es fácil conseguir información ingresando, enter y listo. Entras en una red social o entras a todo lo que ya conocemos y ahora puedes tú discutirle. Como antes no había, entonces el desconocimiento era lo que primaba. Y se aprovechaban de eso. Se aprovechaban, exacto. Ese es el término correcto. Entonces el empleador le dice, por si acaso, yo solamente te voy a ingresar a planilla si es que pasas el periodo de 3 meses o 6 meses. Pero me va a pagar, sí, te voy a pagar, pero ya veremos si continúas. Y estaba 3 o 6 meses sin planilla. Y resulta que te votaba, lamentablemente te sacaba, dice, ya no quiero estar contigo, no quiero contar contigo. Y bueno, el trabajador no tenía cómo defenderse. Claro. No, eso es falso. El periodo de prueba solamente tiene un efecto, y eso lo quiero recalcar muy bien. El efecto del periodo de prueba es de que si tú no pasas, valga la redundancia, este periodo, no estás protegido contra el despido arbitrario, pero no está relacionado ni directa o indirectamente a la obligación de registrar al trabajador en la planilla. La norma es clara, dentro del día hábil de haber empezado a prestar servicios. Pero ¿y yo cómo sé que ese trabajador me va a rendir o no me va a rendir? Es por eso la ley te da 3 meses. ¿Qué quiere decir? Para dejarme entender, si ese trabajador yo veo que al mes o 2 meses no es la persona que yo necesito, muchas gracias, no deseo contar con tu servicio porque no vas a cumplir las expectativas que yo estoy necesitando de ese puesto y de tu persona. ¿Me estás despidiendo? No. 3 meses de prueba, no puedes alegar despido. Eso no quita que le tenga que brindar los beneficios durante ese tiempo que ha trabajado. Exacto. Los beneficios sociales son, ¿cómo se llama? Un derecho que se genera cuando el trabajador ya tiene 30 días hábiles efectivos laborados. Cuando tú has cumplido ese periodo ya generaste todos los beneficios, es decir, CTS, gratificación, vacaciones y aquello que te corresponda. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que un contrato tenga validez? Porque usted nos mencionaba al principio que hay ciertas palabritas o ciertas cosas que se pueden omitir y que hacen automáticamente el contrato nulo. Así es. Pero ¿cuáles son esos? La principal, que contenga la causa objetiva, lo principal. Si no tiene la causa objetiva, ese contrato no vale, es un simple papel. Recalco, ¿qué es causa objetiva? Es la razón por la cual yo estoy utilizando un contrato modal y el sustento del por qué al utilizar este contrato modal yo te estoy contratando a ti como trabajador. Si no está eso en el contrato, es nulo y la naturaleza es indeterminada. Se ha dado casos que están años. El trabajador denuncia, ¿cierto? Vemos, llegas a una fila de denuncia y se revisa y se pide todos los contratos de los 4 o 5 años, o 3, 4 años que ha tenido el trabajador, y los revisamos y le decimos, tu contrato desde que el trabajador empezó está mal, porque no tiene la causa objetiva. Entonces, indeterminado desde que empezó. Indeterminado. O sea, ¿cuál es el efecto de la indeterminación? Para también ¿no? Como conocimiento. Es de que solamente te puedo yo como empleador, a ti trabajador, despedirte por causa justa. ¿Y qué implica decir causa justa? Es de que tengo que iniciar un procedimiento. Si te quiero imputar alguna inconducta laboral, te lo notifico. Te doy un plazo para que tú hagas tus descargos y con o sin la presentación de esos descargos, yo resolveré si te despido o no te despido. Porque si no hago ese procedimiento ya no es causa justa, es arbitrario. Muchas personas piensan que por tener el contrato indeterminado el empleador no los puede sacar de la empresa y no es así. Falso también, falso.
Es total, eso son cosas que se han ido arrastrando de muchos años y el desconocimiento ha hecho que agarren cierta, como una teoría sólida, ¿no? Pero no es así. Que tú seas indeterminado no quiere decir de que no estés sujeto a evaluación, que no estés sujeto a sanción, que no estés sujeto a que te despidan. ¿Qué pasa si ese trabajador, tengo ya 8 años como inspector, te digo que he visto N casos, algunos anecdóticos, otros muy crueles, otros que sencillamente ni valen la pena comentar. Algo rapidito nada más, sí, claro. Por ejemplo, un despido cuando yo trabajaba en Huacho, allá por Huaura, y me despidieron. Fuimos a una granja y el empleador, sí, yo lo despedí, o sea, ya listo, por ahí se anota y no se deja constancia del despido. Entonces, primera conclusión, ya ganaste la indemnización por despido arbitrario. Pero le dice, ¿cómo no lo voy a despedir si el señor tenía que ingresar en el tercer turno a las 11 de la noche? No ingresó. A las 2 de la mañana en estado ebrio se entró por la parte de atrás, porque era un galpón donde crían pollos, todo eso, ¿no? Una avícola, y por la parte que no hay que no está construido, sino están alambres y tacos de madera, por ahí se metió en estado etílico y diciendo que ha ido a trabajar normal. ¿Pero qué lo delataron? Las cámaras. Y me enseñan el video. La pregunta aquí es, ¿está bien despedido o no está bien despedido? Es una causa justa. Es una causa justa. Le comunicó, le dijo, retírate, le das tus descargos. No hizo sus descargos. ¿Dónde está el despido? No hay despido. Y el señor tenía 15 años trabajando, indeterminado. Entonces, con este ejemplo, creo que más notorio o más concreta la respuesta de que un trabajador indeterminado también puede ser despedido, también puede ser sancionado. Muy bien, entonces ya sabemos toda la información, muy importante todo lo que nos está mencionando y sacar de la cabeza ciertos mitos, ¿no? Claro. O prejuicios que hemos estado arrastrando durante años, como usted mismo nos comentaba. Ahora, ¿cuándo se considera una desnaturalización del contrato? Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que están contratadas para empresa A y, claro, realizan las funciones para la empresa A, sin embargo, este dueño, por ejemplo, también tiene una empresa B y le encarga funciones o tareas para cumplir, ¿no? O para la empresa B. ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? Sí, si me permites, el término correcto en el ejemplo que tú has dado no es desnaturalización, ahí hay un fraude a la relación laboral. Okay. Voy a tratar de explicarlo los dos a la vez. Empecemos primero con la desnaturalización. La desnaturalización quiere decir de que algo que supuestamente está bien, está mal. El efecto es que se corrija. Y cuando decimos corregir, no es de que tú vayas a subsanar los errores, sino que el no haberlo hecho bien tiene una consecuencia. En este caso, si tú te excediste, por ejemplo, utilizaste un contrato intermitente, que la ley te permite solamente utilizarlo por 3 años, y tú ya tienes 4 años y sigues firmando un contrato intermitente, renovándolo, ese último contrato que está en el 4º año ya es nulo. No vale, no sirve. Porque se excedía el tiempo permitido. Te excediste el tiempo que dice la ley que para utilizarlo, entonces indeterminado. Listo. Muy bien. Suponiendo que tu contrato venció hace 10 días, ¿ok? Entonces no renovaste. Ya van 10 días que tú estás trabajando sin contrato, marcas tu entrada, marcas tu salida, sigues haciendo tu trabajo de todos los días. Y en el 11º día te dicen, anda a Recursos Humanos y firma tu contrato. La pregunta es, ¿tienes que firmar? ¿Sí o no? La pregunta es no. ¿Por qué? Porque cuando ya al día siguiente de que venció tu contrato y tú has seguido laborando 2, 3, 10 días, ya estás indeterminado. Efecto indeterminado. Si yo no y acá, lo que ya mencioné anteriormente, si mi contrato no tiene la causa objetiva, indeterminado. No interesa cuánto tiempo estés trabajando y si has renovado o no renovado.
si has renovado N meses, N años, indeterminado. Esas son las... Y en el ejemplo que ha dado, que es fraude, ¿por qué? Yo te contrato para la empresa A, pero tengo empresas B y C. Pero estás en A y te mando trabajo de B y te mando trabajo de C. Eso no se puede hacer. Para que yo pueda hacer eso, si yo demuestro que hay eso, lo que yo tengo que hacer como empleador es registrarte en la planilla de las 3 empresas. ¿Pero qué? ¿Tendría que pagarle 3 remuneraciones? Por supuesto, porque son 3 empresas. No, pero yo soy el dueño de las 3. No tiene nada que ver. Tú podrás ser dueño de 20 empresas. Entonces, ¿qué? ¿Le tendría que pagar CTS por A, B y C? Tienes que pagarle CTS por A, B y C. Y gratificación y vacaciones por A, B, gratificación y vacaciones por A, B y C. Eso es lo correcto. ¿Y cómo se puede hacer para denunciar eso? Cualquier incumplimiento laboral, sin importar el tipo de situación o materia que sea, todas a nivel administrativo ante SUNAFIL. En la provincia del Callao, la SUNAFIL se encuentra en la Intendencia Regional del Callao en Avenida Sáenz Peña 214. Ahí hay un asesor, el especialista laboral, que te va a guiar primero en ubicar tu situación. Es decir, si lo que tú estás denunciando es válido, que lo denuncies, ¿no? Porque también hay situaciones que no corresponden. Una vez que este asesor te diga, sí, muy bien, hay un incumplimiento, harás tu denuncia. Ahorita estamos en una situación de pandemia y las denuncias se pueden hacer vía presencial o incluso vía virtual, ¿no? Pero no olvidemos, por favor, y aprovecho este espacio para remarcar de que todo trabajador que quiera hacer una denuncia, si tiene alguna duda, que se acerque con toda confianza. Pero por sobre todo, cuando haga su denuncia, adjunte también elementos probatorios, porque esos elementos, esas pruebas van a ayudar justamente al inspector a poder exigir al empleador el cumplimiento, ¿no? www.sunafil.gov.pe, y ahí hay un link que dice intendencias. Ustedes cargan ese link y le va a aparecer el listado de todas las intendencias que hay a nivel nacional. Ahí está la Intendencia del Callao. El primer clic que hagan, lo que les va a aparecer es un mapita con la ubicación de la Intendencia en la provincia del Callao. Inmediatamente abajo el nombre del intendente y el número de teléfono de la Intendencia. Discúlpenme si no lo tengo grabado. Exacto. Y bueno, igual en pantalla está apareciendo la página web para que puedan ingresar a la plataforma virtual y hacer sus denuncias, los números de teléfono, la dirección también. Muy interesante. Muchas gracias, inspector, por darnos toda esta información y sacarnos de duda, ¿no? Muchas veces los trabajadores, por miedo de perder el trabajo o quizás de afrontar al jefe, al empleador, muchas veces se quedan callados, ¿no? Entonces es necesario saber que nosotros contamos con el respaldo precisamente de SUNAFIL para poder frenar todos estos abusos. Gracias. Y solamente para, si me permiten, puntualizar, claro, en cuanto a las denuncias, quiero indicarles a todos los trabajadores que justamente en esa situación de miedo, ¿no? Porque pierden el trabajo, es así. Si ese miedo es algo que tú no quieres afrontar, las denuncias, recordemos que existe una condición para que tú la puedas interponer, que se llama levantamiento de reserva de identidad. ¿Qué significa esto? Cuando tú llenes tu formato de denuncia, ya sea virtual o presencial, hay una pregunta. Se levanta la reserva de identidad, dice sí o no. Si tú pones sí, o sea que estás autorizando levantar la reserva de identidad, quiere decir que la denuncia, cuando le llega al inspector, va a ir a la empresa y va a solicitar todo en relación a ese denunciante, con nombre y apellido. Pero si tú marcas, cuando dice se levanta la reserva de identidad, pones no, es decir, no autoriza levantar la reserva, el inspector tiene que utilizar todos los mecanismos basados en su experiencia, basados en su manejo y criterio, para llevar a cabo esa inspección sin que el empleador sepa que hay un denunciante. De manera anónima. Anónima, exacto, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, ya el empleador en ese manejo verá cómo hace para que esa inspección se lleve sin que el empleador sepa quién es el trabajador denunciante, porque cuando levantas la reserva, el empleador sabe quién es. Vengo por la denuncia del trabajador tal, ¿no? Y bueno, ahí no hay ningún problema porque el trabajador marcó sí.
Pero también el trabajador tiene la opción de no levantar la reserva y si creen necesario hacerlo, que lo hagan con toda confianza, porque ya el inspector tiene que manejar eso. Claro, y precisamente qué bueno que tengan esta opción de poder presentar una denuncia de manera anónima, porque muchos empleadores pueden tomar represalias contra el empleador, ¿no? Las toman. Entonces, finalmente, si se soluciona o si se determina que la denuncia es válida con todos los elementos probatorios, finalmente es como que ya el empleado queda a la mira de ese empleador. Entonces es una situación complicada que muchas veces termina en hostigamiento incluso. Sí, y al final, bueno, el empleador, aparte que no le paga al trabajador, lo termina botando y ahí sí ya no podemos hacer nada, lamentablemente, ¿no? Eso también es una realidad. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y poder brindarle toda esta información a todos nuestros seguidores de TVial que nos siguen día a día con la programación de Región en Acción. Los invito a que puedan compartir este video, darle like y compartirlo con sus amigos y familiares también, además de seguir respetando las medidas de bioseguridad, utilizar la mascarilla, el protector facial, utilizar el alcohol, también mantener el distanciamiento social. Mi nombre es Catherine Alcázar y con nosotros estuvo el inspector Raúl Dueñas de SUNAFIL. Muchas gracias nuevamente y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias por ver este video. Te invitamos a llenar el formulario que aparece en la descripción. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.